Muy buenas noches. Como ya es costumbre en este subprograma Las Noticias de Mañana, tenemos una entrevista nacional muy importante. De izquierda a derecha en sus pantallas, el que habla, el doctor Mario Yanela Peredo, cirujano oncólogo. Yo aquí soy el presentador, ya, está bien. Cirujano oncólogo, con mucha experiencia al medio, al centro izquierda, vamos a decir, ¿no? Está el doctor René Barrientos, director nacional de epidemiología de la ciudad de La Paz. El doctor Yanela estamos hablando con él de la ciudad del Urubó. Y a la extrema izquierda, al doctor Mauricio Quesada Mostajo, reconocido médico internista con amplia experiencia, especialmente formado en Argentina. Me agrada a mí decirlo, no sé qué tan importante sea, ha sido médico del primer plantel de Racing Club de Buenos Aires. Doctor René Barrientos, los micrófonos, las cámaras son suyas. Diga lo que tenga que decir y nosotros lo escuchamos. Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la oportunidad y la cobertura. Relacionado con la pandemia, debemos informar que si bien la primera ola ha empezado con el número de casos en una escalonada muy lenta, en esta segunda ola, a partir del 1 de diciembre, la escalada ha sido muy rápida. Podríamos decir que quizá 3 veces más que la primera ola. Esto ha generado una serie de preocupación en los diferentes departamentos, dado que 4 de los departamentos del país se encuentran en una fase de contagio comunitario generalizado. Me refiero a Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. El resto de los departamentos han ingresado en una segunda ola también, salvo Beni, que ha empezado una segunda ola con una epidemia desordenada, porque han aumentado bruscamente los casos y los casos en su comportamiento son muy irregulares. Sin embargo, esta segunda ola tiene una tendencia de crecer aún más, ya que las proyecciones que tenemos es que durante esta semana el crecimiento seguirá siendo exponencial y calculamos que la fase de la meseta estaríamos lográndolo aproximadamente a los primeros días de febrero. Pensamos que va a durar 7 días muy intensos para luego ir disminuyendo, pero manteniéndose en meseta por 7 semanas. Para luego en el mes de marzo ir en fase de desescalada, por lo menos hasta la segunda quincena de marzo, para luego entrar en una fase de recuperación. Sin embargo, los comentarios que podemos hacer con relación al comportamiento de Santa Cruz en ningún momento ha entrado en una fase de recuperación, por lo menos sostenida. Siempre ha tenido una tendencia al ascenso en su comportamiento durante toda la fase de recuperación, y eso indudablemente ha generado siempre preocupación. Es por eso que la escalada de casos que ha tenido ha sido de manera importante. Tanto La Paz como Santa Cruz, que son los departamentos con mayor cantidad de población, que su dinámica demográfica nos dice que tiene una pirámide expansiva, y eso da lugar a que van a enfermar en esta segunda ola gente de todas las edades, y el riesgo comunitario y ambiental han de estar más en los espacios cerrados y poco ventilados por la dinámica que logra este virus en esos espacios. La característica que está teniendo esta segunda ola
casi es similar a las características que tuvieron el SARS-CoV del 2001 y el MERS-CoV del 2012. Estos coronavirus tienen el comportamiento siempre en espacios cerrados, son dinámicos en su transmisibilidad, de manera que no nos está ofreciendo un comportamiento diferente, y el tropismo es el mismo que han presentado los anteriores virus de los corona, pero la trayectoria de crecimiento del virus ya está definido. Santa Cruz es el que tiene mayor número de casos, pero tiene una letalidad baja. Esta segunda ola tiene la característica de generar mayor número de casos que estén enfermando, pero con una letalidad baja. En este mismo periodo, con el número mismo de cantidad de enfermos, habíamos tenido una tasa de letalidad de 3.5. En esta segunda ola, con la misma cantidad de la primera ola, estamos teniendo 1.5, o sea, la letalidad ha disminuido aproximadamente a la mitad de lo que era en la primera ola. Sin embargo, estos virus en su comportamiento y en su transmisibilidad o en su contagio es muy diferente a la primera ola. El tiempo de incubación aparentemente de contagio está disminuyendo. La sintomatología, de alguna manera, por lo menos en La Paz, se está presentando de manera muy rápida y aparatosa en algunos de los casos, y eso está generando también el colapso de algunos servicios de salud, y hay que tomar medidas sanitarias de urgencia. Sin embargo, la respuesta que está logrando el Ministerio de Salud va en camino. No puede haber una cuarentena ni un confinamiento masivo si no va acompañada de medidas adicionales. Tenemos que leer las lecciones aprendidas que nos han dejado otros países que tuvieron éxito en su control. Lograron un confinamiento masivo, pero fueron acompañadas de realización de pruebas y más pruebas y más pruebas. Por eso lo llamaban la estrategia de las 3 M's. Entonces, por un lado. Por otro lado, la búsqueda de los contactos estrechos y el rastrillaje de los contactos, y tener una zona de aislamiento para poder aislar oportunamente a los pacientes positivos, ya sea al antígeno nasal o bien al PCR que se está utilizando. Con esas medidas, acompañadas a esas medidas, más un confinamiento, seguramente la respuesta sería proporcional a la pandemia. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya tiene distribuidos en el país 6.500 muestras de antígeno nasal. Doctor Barrientos, luego volvemos a eso, porque hay muy buenas noticias y vamos a aprovecharlo a usted de a poco para que no largue todo de golpe. Quería poner en contexto lo siguiente. Yo siempre cito un personaje que ha sido injustamente vilipendiado, Nicolás Maquiavelo, quien decía que para comprender el presente y vislumbrar el futuro habría que estudiar los hechos pasados. Y digo eso porque cuando hubo la gripe mal llamada española, para algunos empezó en 1819, para otros en 1818, etcétera, cada 100 años, en la segunda ola tuvo una letalidad mucho más grande que la primera. No se olviden que de 500 millones mal contados de contagiados, murieron 50 millones de personas, y era una época que por la Primera Guerra no se podía, ningún país podía darse el lujo de decir el número de sus muertos. Pero también veamos la historia reciente. Hicimos una publicación de un medio internacional donde que hoy por hoy, la letalidad ha disminuido, como dice el director, el doctor René Barrientos, por 8 puntos, 8 razones, y uno de ellos es porque ya los médicos tienen, como dicen los franceses, el expertise para tratar a ellos. Doctor Mario Yanela, ¿cuál es su criterio? Para que después volvamos con el doctor Barrientos, previamente con el doctor Quesada.
Sí, querido Carlos, un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Saludos también al doctor René Barrientos y a nuestro amigo el doctor Quesada. Carlos, es verdad, Mauricio concuerdo Quesada plenamente. Antelo, ¿o no? Sí. No, no es Antelo. Mostajo, perdón. De Antelo. Bien, entonces concuerdo, te decía Carlos, con que probablemente la letalidad va a ser menor, no en esta segunda ola, pero no sabemos todavía cuál va a ser el número de casos. Por lo que se está viendo ahora, podemos vislumbrar lo peor, es decir, de que probablemente va a haber un mayor número de casos contagiados, ¿no?, que en la primera ola, ¿no? Y probablemente también esto reforzado por las fiestas de fin de año y que la población no logró tomar conciencia de las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias, ¿no?, del distanciamiento físico, el uso del barbijo, etc. Estamos sintiendo las consecuencias de eso ahora, ¿no? Y llega un punto en que el virus ya es imparable, prácticamente es el virus el que define cómo va a ser la ola. Sabemos que se maneja así, ¿no?, epidemiológicamente. Esta pandemia, el virus traza una curva, ¿no? Llega a un pico, una meseta y después desciende, ¿no? Y muchas veces esto sucede no por las acciones, sino por el comportamiento del propio virus, ¿no? Y estamos en una situación, yo diría, Carlos, desesperada, porque el sistema sanitario a nivel nacional corre riesgo de colapsar. Por eso la necesidad imperiosa de cuidar a los cuidadores. Y la mejor manera de lograrlo, creo yo, es con la vacunación. Las primeras 6.000 dosis va a ser para los cuidadores. Doctor Mauricio Quesada, usted que convive con el COVID, ¿o me equivoco? Así es, muy buenas tardes a todos, gracias doctor Carlos. Sí, la verdad que convivimos desde el inicio. En este momento estaba recordando y aprovechando al doctor Barrientos, que es epidemiólogo acá, yo inicié, digamos, con la crisis, con la epidemia del dengue. En esta misma época, ¿no?, en febrero ya estábamos trabajando con todos los casos de dengue. Y es interesante porque para nosotros los cruceños, digamos, la epidemia de dengue fue impresionante, el dengue hemorrágico y todas las complicaciones, y es un ARN virus, igual que el virus del COVID. Entonces, aquí se mezclan dos patologías muy similares, digamos, ¿no?, con dos serologías que hay que hacerle a los pacientes. Eso se encarece a veces un poco, pero sí, digamos, lo que dijo el doctor Carlos, los médicos han aprendido, desde mi parte, un poco a mis 47 años, y lo poco que tengo en la medicina, porque es corto para un médico, hemos visto al tratar pacientes, digamos, que el abordaje de las infecciones virales ha cambiado totalmente, ¿no? Antes había que esperar 10 días, ahora es el día 1. Antes uno la esperaba nomás y tenía, digamos, el paracetamol y un antigripal, el leche, como decíamos, si no, Big Vaporub, y se acababa, ¿no? Entonces, ahora hablamos de la replicación viral, no hablamos de otras cosas, y tratar de disminuir la carga viral. Entonces, yo estuve en Buenos Aires, me tocó vivir la crisis del 2001, de la epidemia del H1N1, que fue distinta, ¿no?, cuando usábamos el oseltamivir. Y bueno, al final, después de muchos años, nos dimos cuenta que no funcionó el oseltamivir para el tratamiento del H1N1. Entonces, sí, estamos esperanzados en las terapias de la vacuna, ¿no?, que para el personal de salud lo necesitamos porque estamos expuestos directamente, ¿no?, a cargas altas, sobre todo en la terapia intensiva, que tenemos que entrar. Y la verdad uno se asusta cuando está con el paciente, más los que no están con respiradores, porque también no tenemos tanto personal como para separarlos a veces y poner a los pacientes que ya no están ventilados y que están eliminando todo el aerosol y bueno, y contaminando el ambiente, ¿no? Entonces eso es más peligroso que un paciente que ya está con el tubo y que para nosotros nos protege un poco más, ¿no?, porque la vía aérea está protegida. Pero sí, esperando la vacuna, doctor, ha sido una buena noticia. Después vamos a hablar de la noticia, de la vacuna. Excelente, ¿no? Y bueno, no sé. Yo me ofrezco como voluntario a ser la primera persona en recibir la vacuna
¿Cuál es la mejor vacuna para mí? La que primero llegue. La que Yo llegue también. de primero me pongo. Yo también. Y lo cambio con mi bono hambre. Si ahí el señor director me consigue, usted que tiene muñeca grande, director, si puede mirar un poco más a la derecha, así nos va a mirar a nosotros y al público en realidad. Así, gracias. Le pasamos la posta. No, para el otro lado, compañero. Mueva la cámara para el otro lado. Lo que pasa es que esta cámara tiene el efecto de espejo. Un poco más. Doctor René Barrientos, director nacional de epidemiología, lo escuchamos. Bueno, con relación a lo que decía el doctor Yanela, es verdad, les decía que la trayectoria del virus ya está definido y la trayectoria en esta segunda ola hasta este momento es con un impacto mayor, 3 veces mayor que en la primera ola. Eso nos hace presumir que el número de casos ha de ser bastante alto. Si bien en la primera ola y en plena meseta de 7 a 8 semanas en todo el país habíamos tenido alrededor de 67,000 casos, es muy probable que en esta segunda ola en la meseta vayamos aumentando el número de casos en la meseta. En forma general tuvimos 140 casos en la primera ola. Es muy difícil estimar o decir cuántos casos vamos a tener porque las estimaciones que hacemos nos dan números muy altos hasta este momento. Pensamos que a medida que vaya desarrollándose la actividad del virus, vamos a poder hacer un pronóstico más o menos aproximado a la verdad cuando esté iniciando o esté terminando la escalada de esta pandemia. Si usted ve conveniente, porque creo que estábamos esperando al señor viceministro para dar la buena noticia, pero lo podemos hacer con usted si usted nos permite, o qué vamos a hacer, estamos a que nos instruye, o si no, usted siga. Si le parece, hablamos de la adquisición del convenio de los nuevos 5 millones de vacunas. Ha sido muy difícil para el gobierno conseguir las vacunas. Si bien han habido muchos países que han estado solicitando y continúan haciendo las solicitudes para las vacunas, creemos que nosotros hemos tenido una mejor suerte porque las acciones que tuvo el presidente fueron importantes, canalizó la oportunidad de conseguir si me permite, director, sí. La noticia de la agencia AVI dice: compran 5 millones de vacunas de AstraZeneca. El gobierno firmó este miércoles, o sea, hoy día, ¿o no? Así es. Eso es uno de los convenios que ha firmado. O sea, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Vamos a tener 3 tipos de vacunas. O sea, una vacuna que ha de ser la Sputnik y otra la AstraZeneca y la del COVAX, del mecanismo de COVAX, que probablemente nos envíen la Pfizer. Probablemente, es muy probable porque por lo menos ya esas vacunas lo tiene el mecanismo de COVAX. Entonces va a haber oportunidad de poder vacunarse con cualquiera de los biológicos. Sin embargo, creemos que la Sputnik ha de ser la que más antes va a llegar, y tanto la Sputnik como la AstraZeneca tienen la misma plataforma en su modo de fabricar. La diferencia es que el Instituto de Gamaleya de Rusia es un instituto del Estado. Las otras empresas farmacéuticas son farmacéuticas que comercializan la vacuna, y esa es la razón de ser de estos biológicos. Sin embargo, al ser con la misma plataforma, la rusa y la AstraZeneca, tenemos la esperanza y la capacidad de almacenamiento que va a tener el país a nivel nacional, porque se va a mantener dentro los parámetros de temperatura de +2, +8 que manejamos el resto de los biológicos. No vamos a tener ningún conflicto. Aún con la AstraZeneca, con la Pfizer, el país no tendría mucho problema, sobre todo en el eje central, en el eje pandémico del COVID, que es
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, porque vamos a lograr estabilizar a esta vacuna de la Pfizer por 5 días, y eso nos va a ayudar a aplicar en 5 días las vacunas al personal de salud, cualquiera de ellas que llegue antes. Dice la Agencia Boliviana de Informaciones que el gobierno firmó por 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Dice el presidente Luis Arce informó que las primeras dosis del fármaco británico llegarán al país en abril. A finales del año pasado el gobierno garantizó el abastecimiento de 5,2 millones de dosis del fármaco ruso Sputnik B. Algunos dicen Sputnik 5 porque no saben, creen que están contando, y espera que Bolivia reciba unas 3 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX. Con esta vacuna AstraZeneca y las negociaciones que se han hecho para ingresar al sistema COVAX y adicionalmente a la compra que hicimos de la vacuna rusa, vamos a alcanzar al 100% de la población vacunable en el país, dijo Arce en el acto de firma del contrato, etcétera, etcétera y etcétera. Este es ya una realidad. Están llegando las primeras dosis, que no son millones, pero son para los médicos. Y si quieren también para hacer experimentos, cuenten conmigo. Y es cuestión, como pide el presidente Arce, aguanten. Ya está cerca, ya están hechos los contactos, ya están firmados los convenios. Plata siempre hubo. No se van a perder las vacunas en el camino, yo se lo garantizo. ¿Qué dice el doctor Yanela? Sí, Carlos, yo tengo una preocupación en relación a las vacunas, ¿no? Habría que asegurarse que este lote de vacunas Sputnik 5 o Sputnik B, vaccine, ¿no? Que está llegando, vengan las 2 dosis, porque sabemos que el adenovirus de la primera dosis es un poquito diferente del otro vector, del otro adenovirus de la segunda dosis. En la Argentina tuvieron ese problema, ¿no? Que les llegó la primera dosis y hubo problemas en la producción de la segunda dosis. Lo ideal sería, ¿no? Que la logística sea de que lleguen directamente o se asegure por lo menos la segunda dosis para que no haya esa incertidumbre, ¿no? Esto en relación a la vacunación del personal médico con la Sputnik, que es una realidad, ¿no? Ya está cerca, ¿no? El otro aspecto, que es una recomendación a los sedes, que se preparen la logística de vacunación. Mario, no vaya perdóname, a ser que lleguen las vacunas, Mario, y no estén preparados. No perdón, Mario. Vacunar, ¿no? Aquí en Santa Cruz no puede repartir las pruebas rápidas el sede y la prefectura. O sea, válgame Dios, ¿qué vamos a hacer? Me has dejado realmente preocupado. Todos sabemos que aquí no hay prefectura ni gobernación, pero por lo menos repartir. ¿Cómo será cuando lleguen las vacunas? Ojalá reciban el apoyo o de los municipios o del gobierno central, porque no están llegando a las provincias las pruebas rápidas del COVID, porque no sé por qué, digamos, ¿no? Perdón que te haya interrumpido. Adelante, Mario. Sí, es una recomendación, conociendo la idiosincrasia boliviana, de esperar el último momento, es decir, estamos esperando que llegue para recién organizarnos. No, yo creo que deberíamos organizarnos primero, ¿no? Ya deberían incluso hacerse una encuesta en el sector médico, preguntarles concretamente quiénes estarían dispuestos a vacunarse para saber exactamente quiénes son los médicos que se van a vacunar, poder organizarlos en los centros, me imagino, en las clínicas y en los hospitales, ¿no? Hacer los centros de vacunación y hacer las listas, ¿no? Y no estar llamando de repente a aquellos que no piensan vacunarse, porque va a haber gente que no va a querer vacunarse. Entonces, haciendo esa estadística rápida, se podría saber también el número exacto de personal sanitario, ¿no? que debería recibir la vacuna, ¿no? Esa sería una forma de prepararse, de anticiparse a la llegada. Y también la logística de quiénes van a vacunar, capacitarlos si fuera necesario, cuáles van a ser los centros de vacunación,
tiene que ser una vacunación intensiva, Carlos. No puede vacunarse de a poquito, ¿no? Estamos en una emergencia sanitaria y las acciones tienen que tomarse rápidamente, pero sin perder la capacidad organizativa. Por ejemplo, el presidente Lula, cuando declaró fome cero, hambre cero, utilizó Cáritas, que es un incremento en la Iglesia Católica. El expresidente Evo Morales utilizaba las Fuerzas Armadas para hacer este tipo de pagos masivos, como era el tipo de los bonos. Doctor Quesada, ¿qué opina para que finalmente cierre este programa el invitado principal de lujo, que es el doctor René Barrientos, director nacional de epidemiología, el hombre que recibe sobre sus espaldas una carga de muchos miles de toneladas? Bueno, yo desde un punto de vista de médico, especialista y mi opinión personal. ¿Y de paciente? Y también de paciente, evidentemente, lo que puedo decir es primero felicitar a los que hicieron posible la gestión de AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, de la vacuna de Oxford, porque, bueno, en un país así como nuestro democrático, uno tiene el derecho a elegir, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Yo particularmente, como decía el doctor Carlos, estoy aquí para que me la coloquen la vacuna de Oxford, aunque pueden haber algunos cuestionamientos sobre la eficacia, digamos, de la vacuna, digamos, en términos porcentuales, ¿no? Pero hay suficientes indicios para que nosotros la utilicemos. Primeramente, uno, es mucho más económica que la vacuna de Pfizer, ¿no? El costo. Segundo, ¿no? Es el manipuleo de la vacuna de Oxford. La cadena del frío. La cadena de frío no son menos 80 grados como sucede con la de Pfizer, que tiene ese gran problema logístico. O sea que es por demás una falacia si queremos decir que vamos a traer una vacuna para millones de personas con una logística tan difícil que ni países, digamos, desarrollados lo pueden hacer a veces. Ese es un gran problema, ¿no? Y tercer punto, digamos, para nosotros los que estamos en el área médica, científica, es que la vacuna de Pfizer, a diferencia de la de Oxford y la Sputnik, es una vacuna nueva, ARN mensajero, ¿no? Que actúa a nivel del ARN justamente de la proteína, ¿no? De la espiga de la proteína, bloqueando el ingreso del virus, ¿no? Ahora, es algo nuevo, algo que se está utilizando recién. Entonces yo la verdad prefiero la de Oxford, aunque han cambiado algunos temas, como es aplicar primero la mitad de dosis para que la efectividad ya no sea del 62 ni el 70, sino del 92%, con unos 5 puntos menos que la de Pfizer. Pero vuelvo a decir, va a ser accesible para todo el mundo, va a ser accesible para toda la gente, va a llegar a todos los rincones porque es más accesible por lo que hablamos, cadena de frío y costo. Entonces no hay una discusión, hay mucho donde discutir que esa vacuna, que los ingleses también... Pero hay una discusión más, yo que soy neófito. Yo prefiero la vacuna rusa porque al igual que un laboratorio chino, uno de los dos, está utilizando la vieja técnica de hace 50 años, claro, que es meter el bicho muerto. Claro. ¿Ya? Pero de todas maneras debemos que cierre este programa el señor director, debe decir viceministro todavía, de epidemiología. Así es, ¿no? Adelante, doctor René Barrientos, lo escuchamos. Bueno, informarles que lo que dijo el señor presidente es absolutamente cierto. Tenemos cubierto al 100% de la población que va a acceder a la vacuna, tanto con el Sputnik como el AstraZeneca y con lo que nos va a dar el mecanismo del COVAX. Estaríamos asegurando un acceso a la vacuna a toda la población. Por otro lado, estamos haciendo un registro nominal ya del personal de salud para que sepamos lo que dijo el doctor Yanela y que tiene razón, que debemos ya tener todo preparado. La logística ya está implementado, los biológicos, el mantenimiento y almacenamiento de las vacunas es la misma, sobre todo de AstraZeneca y de la Sputnik. Solamente la de Pfizer, si es que llega del mecanismo de COVAX esa vacuna, o llega la AstraZeneca, igual vamos a tener la capacidad de respuesta.
Queremos asegurar a la población que con estas acciones que se han tomado a nivel de gobierno, estamos asegurando el acceso voluntario de toda la gente que va a acceder a la vacuna de manera voluntaria, con un registro nominal previo que vamos a hacer, sobre todo en el personal de salud y el resto de la gente. Cierro esta entrevista agradeciendo sobremanera a todos y cada uno de los participantes. Mi agradecimiento especial al personero de Estado que ha hecho espacio en su agenda y dejar una idea, digamos, ¿no? Porque siempre no hay que perder el humor. Otra opción muy interesante sería repartir la vacuna a todos los candidatos, porque eso van a ir a todos lados, carajo, que voten por el suyo, pero que se vacunen todos. ¡Hasta siempre! Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Listo, gracias, doctores. Chao.